Hoy llegamos al capítulo 24 del primer libro de Samuel. Le pido que abra su Biblia allí si lo desea. Primero de Samuel, capítulo 24. Recuerde que estamos en la sección donde David está en el desierto siendo perseguido por Saúl. En este capítulo 24 veremos cómo Saúl tuvo la oportunidad de entrar a una cueva y de que lo matara David, pero David no lo hizo, sino que le perdonó la vida. Este capítulo lo podemos estudiar desde dos enfoques y lo procuro hacer en esta noche. Un primer enfoque es el enfoque humano, Y desde el enfoque humano, este capítulo nos enseña mucho respecto a cómo una persona inocente como David puede someterse a las autoridades, incluso si estas autoridades son malas y perversas como Saúl, y cómo puede perdonar a una persona que le ha ofendido, y cómo a pesar de sufrir varias injusticias, un ser humano que confía en Dios puede llegar a dejar la venganza al Señor como lo hizo David y dejar que el Señor le defienda. Por el lado humano podemos ver ese enfoque que nos enseña este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Pero el otro enfoque es mucho más interesante y es el enfoque divino. Porque aunque en este capítulo sí vemos cómo David le perdona la vida a Saúl, en el enfoque divino vemos algo más profundo, hermanos. Lo que vemos en este capítulo es cómo Dios permitió una circunstancia excepcional e irrepetible para que se demostrara el corazón de dos personas. ¿Cómo es esto? Dios permitió una circunstancia que hubiera sido imposible planearla. Dios en su soberanía, Dios en su control absoluto y en su providencia perfecta, permitió una circunstancia en la cueva para que allí se demostrara el corazón de dos personas, el corazón de David y el corazón de Saúl. El punto es este, hermanos. Dios sigue haciendo esto. Dios sigue permitiendo circunstancias excepcionales para que nosotros demostremos el corazón que tenemos. Y usted preguntará, ¿y cómo es eso? Bueno, es que a través de las circunstancias, la forma en que reaccionamos a esas circunstancias refleja el corazón que tenemos dentro. Ante la circunstancia en la cueva, David reaccionó de una manera y mostró su corazón. Saúl reaccionó de otra manera y demostró su corazón. Esto es, hermanos, como lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde Dios le dice a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permite circunstancias difíciles para hacer emerger lo que hay en nuestro corazón. Y usted dirá, ¿pero qué no Dios ya lo sabe? Por supuesto que ya lo sabe. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero Dios permite circunstancias para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestro corazón. Y estoy seguro que le ha pasado. En alguna circunstancia usted ha reaccionado y, bueno, mayormente para mal, y ha dicho: yo nunca creí que hubiera sido capaz de lo que hice. Qué mal. Mayormente es para el pecado, ¿verdad? Pero quizá también como creyentes hemos experimentado del otro lado y decir: oye, yo nunca hubiera reaccionado de esta manera en mis propias fuerzas. Sé que fue Dios. Yo hubiera reaccionado de otra manera, pero estoy seguro que fue Dios el que me hizo reaccionar así. ¿Lo ven? Cuando hay una circunstancia adversa, hace emerger nuestro corazón y lo que realmente somos. Eso es exactamente lo que pasó en la cueva en 1 de Samuel 24. Una circunstancia excepcional hizo emerger el corazón de David y de Saúl. Y los primeros lectores de 1 de Samuel, como ustedes saben, años después serían judíos que tenían que recobrar después del exilio, recobrar la monarquía hebrea que Dios les permitiría. Y ellos al leer primer libro de Samuel y al leer capítulo 24, iban a darse cuenta de que el rey puesto por Dios es un rey calificado en su corazón. Es un rey aprobado en su corazón. Que el que Dios quiere que esté en el trono es un rey con un corazón probado y aprobado por Dios. Así que, hermanos, nosotros al ver este capítulo vamos a ver el corazón de David, un corazón íntegro, un corazón justo, un corazón piadoso, un corazón humilde, pero sobre todo, y este es el título de nuestro estudio, corazón perdonador. Corazón perdonador. Es lo que vamos a ver en este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y si el Señor quiere, lo vamos a hacer mirando dos corazones ante una circunstancia que te enseñan cómo reaccionar cuando pecan contra ti. Escucha, es lo que vamos a ver. Vamos a ver dos corazones frente a una circunstancia
que te enseñan cómo reaccionar cuando pecan contra ti. Es lo que tenemos en este capítulo. Una circunstancia, dos corazones y cómo reaccionan. Por un lado vamos a ver el corazón de David en versículos 1 al 15 y en segundo lugar veremos el corazón de Saúl en versículos 16 al 22. Hermanos, nosotros necesitamos aprender cómo reaccionar cuando pecan contra nosotros, porque eso pasa prácticamente diario o casi diario. Y este capítulo, si tú quieres saber cómo reacciona un creyente ante las ofensas y pecados, aquí tienes la respuesta. Es lo que vamos a ver en este capítulo. Oremos que el Señor nos lo enseñe, nos lo muestre y que también aprendamos a que cuando venga una circunstancia que revela nuestro corazón, mostremos un corazón conforme al corazón de Dios. Empecemos, hermanos, con el primer punto, la primera sección de nuestro tema, y es, número 1, el corazón de David, versículos 1 al 15, el corazón de David. Ahora, ¿recuerda dónde nos quedamos la última vez? En el capítulo 23, Saúl está persiguiendo a David y lo está persiguiendo al punto de que casi lo va a encontrar y Dios interviene con su mano soberana y hace que los filisteos irrumpan en el país y que le digan a Saúl: oye, regrésate porque han invadido los filisteos. Y justo cuando iba a encontrar a David, es llevado otra vez de regreso Saúl para defender a Israel de los filisteos, y Dios libró de esa manera sobrenatural a David. Ahora, ahí es donde nos encontramos en el capítulo 24, versículo 1. Miren, por favor, versículo 1, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Engadi. ¿Lo ven? Él fue y ahuyentó a los filisteos, y cuando termina de eso, le avisan una vez más que David ha sido encontrado y que está en el desierto de Engadi. Aquí le dan este aviso, hermanos, y recuerde, la misión de Saúl era solamente una. La misión de Saúl era matar a David. Él no pensaba en otra cosa. Capítulo anterior dice que eso es lo que pensaba tarde, mañana y noche, matar a David. Era su insistencia homicida en encontrar. No le importaba ninguna otra cosa, no le importaba gastar los recursos del reino. Lo que él quería era matar a David porque lo odiaba. ¿Recuerdan? Desde capítulo 16, 17, vemos su odio contra David, aunque David no le había hecho nada. Versículo 2, miren lo que hizo. Miren lo que hizo. Versículo 2 dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Aquí en este versículo lo que vemos es que Saúl comienza otra vez una búsqueda encarnizada con el máximo esfuerzo posible para encontrar a David y una vez más intentar matarlo. Dice la Biblia aquí que tomó a 3,000 hombres, pero no eran cualquier soldados. Dice el versículo que eran hombres escogidos. Eso quiere decir que eran la élite del ejército de Israel. Eran lo que hoy llamaríamos las fuerzas especiales del ejército de Saúl. Toma esos 3,000 hombres y los lleva para perseguir a David. Era su tropa. Estos 3,000 hombres era su tropa. Ahora, hermanos, ¿recuerdan cuántos hombres tenía David? Según el capítulo 23, 13, David tenía solo 600 hombres. 600 hombres. A comparación del ejército de Saúl, no era nada. 600 hombres contra 3,000. Y no solamente en lo numérico, hermanos. Aquí eran de Saúl 600 hombres de élite, los mejores de los mejores. En cambio, la tropa de David, ¿se acuerdan? Eran los endeudados, los tristes y los afligidos de espíritu, según el capítulo 22. Así que tenemos que era una tropa muy distinta. Déjenme decirlo de esta manera, hermanos. Los soldados de Saúl eran soldados escogidos. Los soldados de David eran soldados recogidos. Se los había encontrado por ahí y se habían hecho su ejército. ¿Qué ejército tan distinto, no, hermanos? ¿Cuál es lo que el Espíritu Santo está queriendo enfatizar aquí? Está queriendo enfatizar la superioridad de Saúl. Saúl es superior, hermanos. Saúl era superior en poder, era el rey de Israel, tenía todo el dinero que quería para perseguir a David. Era mayor en tropa, como vimos, 3,000 hombres y lo mejor de lo mejor. Y además también tenía de aliados a todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué pasó en Keila? Fueron y acusaron a David. ¡Hey, Saúl, ven, aquí está David, échatelo al plato! Y luego cuando se va ahí a Maón, otra vez, ¡hey, acá está David, ven por él! Y ahora que llega aquí a Engadi, lo mismo, hermanos. La gente va con Saúl y dice: ya encontramos a David, ven por él. Entonces Saúl, como había aterrorizado a toda la nación le comunicaba a Saúl dónde estaba David para que Saúl fuera y lo matara. ¿Lo ven? Saúl era superior en todo, hermanos, humanamente hablando. En poder, en tropa, en dinero, en aliados, en armas.
Y además dice el versículo 2, dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Esa frase final es interesante. Significa que David se estaba escondiendo en las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Qué significa eso, hermano? Simplemente significa lugares altos, lugares escarpados, lugares montañosos. Ese es el lugar donde viven las cabras monteses. Esas cabras monteses a las que se refiere ese versículo son los animales llamados íbices. ¿Alguna vez lo ha oído o lo ha visto? Íbice es una cabra salvaje que tiene una agilidad dada por Dios bastante remarcada, que puede andar entre peñascos a grandes alturas sin sufrir ningún resbalón ni caída. Entonces, la idea del texto es que David se escondía en lugares altos y que andaba por arriba y por abajo andando, escondiéndose de Saúl. Insisto, lugares rocosos, altos, montañosos, a los que era difícil de llegar. Allí estaba escondiéndose David, y allí fue a buscarlo Saúl. Versículo 3, hermanos, se nos presenta la circunstancia única, excepcional, que le da cuerpo a todo este capítulo y a esta narración. Versículo 3 dice, y cuando llegó a un redil, esto es Saúl, cuando Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino, esto quiere decir que no estaba en lugar alto, no estaba andando por lugar alto escarpado, sino en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hermanos, esta escena es maravillosa. De veras que si alguien la hubiera querido planear, no sale. De todas las cuevas en las que Saúl se pudo meter, se metió exactamente en la que estaba David. Esto, hermanos, nos lo dice el versículo 3, dice que cuando llegaron a un redil de ovejas en el camino había una cueva. Esto habla de una costumbre de aquel tiempo donde los pastores edificaban un muro con piedras para cercar un poquito el redil y que las ovejas quedaran dentro de esa barda, por así decirlo, hecha de piedras, y dice que estaba cerca de una cueva en el camino, lo que quiere decir que no estaba alto. En este caso estaban en una zona sobre el camino y había allí una cueva. Por lo que vamos a ver a continuación, era una cueva muy grande, y dice ahí el versículo que Saúl entró en esa cueva para cubrir sus pies. Esa es una frase muy importante, hermanos, vamos a entenderla. Saúl entró a cubrir sus pies. Y usted dirá, ¿qué será? ¿Que tenía frío y se puso una cobijita ahí en la cueva porque tenía frío en los pies? No, hermanos, cubrir los pies es un eufemismo. Eufemismo es una figura de lenguaje que se usa para decir algo que es fuerte o vergonzoso de una manera suave. O sea, cuando la gente, hasta nuestros días, quiere decir algo fuerte o algo vergonzoso o algo penoso, suaviza las palabras con otras frases o otras palabras que son más suaves, y eso es un eufemismo, pero todos saben a lo que se refiere. Entonces, entrar a cubrir sus pies es un eufemismo. Está diciendo algo suave que señala algo que es un poco vergonzoso o más difícil. ¿Qué significa cubrir sus pies? Bueno, solamente se encuentra 2 ocasiones esta frase en la Biblia. Aquí, en 1 de Samuel 24:3, y en 3:24, pero de jueces. Lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Aquí en 1 de Samuel 24:3 y en 3:24, pero de jueces. En ambas ocasiones se dice que un rey entró a cubrir sus pies. Aquí es Saúl, pero en jueces 3:24 es el rey Eglón. En ambas ocasiones es un rey. Y dice que entraron a un lugar privado, tanto Eglón como Saúl, aquí en la cueva, entra a un lugar privado. Por lo tanto, cubrir sus pies es algo a donde aún el mismo rey entraba solo. Hermanos, ¿dónde es ese lugar donde el rey va solo? ¿Dónde es ese lugar que, aunque sea el rey más poderoso, no puede ir nadie con él? ¿Dónde es ese lugar, aún como Saúl, que tenía una escolta y tenía 3,000 hombres que cuidaban su espalda, pero había una cosa que él tenía que hacer y que la tenía que hacer solo? ¿Qué era esa cosa? Bueno, cubrir sus pies es un eufemismo de ir al baño o de hacer sus necesidades. Esto es algo, como les dije, es un eufemismo. Lo que quiere decir es que Saúl dejaba caer su ropa interior hacia sus pies, que cubría sus pies, y se agachaba para hacer sus necesidades. Y no voy a decir más porque todos lo entendemos. Así que este es un eufemismo para referirse a ir al baño. Aquí Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades. Sin embargo, hermanos, hay algo que pasa en esta cueva. Mire por favor otra vez el versículo 3 al final. Dice: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. No es buena idea hacer del baño delante de 600 personas, ¿verdad? No creo que nos agrade, pero es lo que hizo Saúl, aún sin saberlo. Había 601, ¿verdad? Más David. Por lo cual quiere decir que era una cueva grande y por lo tanto oscura.
De modo que Saúl pudo entrar a la parte primera, por así decirlo, pero en el fondo y en todo el resto de la cueva a oscuras estaban escondidos los 600 hombres de de David, más David. Hermanos, esto es el control total, soberano de Dios. Vean la providencia del Señor en ese versículo, hermanos. Vean cómo si alguien otra vez hubiera querido planear ese encuentro, no sale. Vean cómo Dios, con la mano que mueve el universo, permitió que el hombre más poderoso de Israel, Saúl, se encontrara en el mismo lugar que la persona a la que estaba buscando para matar, David, pero que no se diera cuenta que estaba allí. Eso es lo que pasó. Vean qué gran poder soberano de Dios. Eso, hermanos, es como dice Mateo 10:30, ¿verdad? Que no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo eso, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene control absoluto de todo. Esto no pasó, hermanos, por casualidad. Esto no fue nada más porque pues coincidió la cueva. Esto es la mano de Dios generando esta circunstancia, porque a través de esta circunstancia Dios va a revelar el corazón de David y Dios va a revelar el corazón de Saúl. Dios permitió eso en ese momento. Y vean, hermanos, qué escena, qué escena. David está allí, Saúl entra a hacer del baño y ahí tenemos al homicida Saúl y al inocente David. Aquí tienes a Saúl, hermanos, imagínenlo, en su punto más vulnerable. ¿Tenía escoltas? No. ¿Tenía soldados? No. ¿Estaba desarmado? Sí. Como veremos, dice el texto que en un momento más que cortó su manto, por lo tanto se despojó de sus ropas principales de guerra para poder hacer sus necesidades. Ahí tienes, hermano, al hombre más poderoso haciendo del baño, tan vulnerable como todos. Y esto es una gran enseñanza, hermanos. No importa quién sea el hombre, no importa el poder que tenga, sigue yendo al baño. Y es un hombre mortal como cualquiera de nosotros. No importa quién sea el presidente, el gobernante o el poderoso, el magnate o el ricachón, sigue yendo al baño y sigue siendo una persona vulnerable delante de los ojos de Dios, como cualquier mortal. ¿Cierto, hermanos? Aquí tenemos a Saúl así, en su momento más vulnerable, de más insignificancia, de más debilidad. Dios permitió esto. De inmediato, cuando Saúl entra, todos entienden que es Saúl, todos lo ven y miren lo que desemboca. Versículo 4, hermanos. ¿Qué pensaron los hombres de David? Versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hagamos una pausa, hay bastante ahí, hermanos. Obviamente este diálogo que hubo entre los siervos y David tuvo que haber sido en voz muy, muy baja, porque Saúl estaba allí. ¿Qué dijeron los siervos de David, hermanos? Bueno, ellos tuvieron una interpretación equivocada de la circunstancia. Ellos interpretaron mal el que Saúl haya entrado a esa cueva. Ellos entendieron, versículo 4, como que Jehová se lo había entregado en su mano para que David hiciera con Saúl lo que él quisiera. Es lo que le dicen en el versículo 4. Miren, hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Los siervos de David están viendo esto, están interpretando esto según las circunstancias. Uy, ya te lo puso, ahí lo tienes, mátalo. Jehová te lo ha dado en tu mano, haz con él como se te antoje, así. O sea, diríamos nosotros, hermanos, mira, Dios te lo puso en charola, no de plata, de oro, hermanos. Mira nada más, ¿cuándo ibas a pensar que tu enemigo lo tendrías inclinado haciendo del baño bien concentrado, donde tú podrías hacer, por fin, justicia? Piénsenlo, hermanos. Eso es lo que los siervos de David pensaron. Jehová lo ha entregado en tu mano. Pero una vez más, hermanos, ellos están mirando las cosas conforme a las circunstancias, porque hay la posibilidad de hacerlo. Escuche esto, por favor. En el resto del pasaje vamos a ver cómo David no miraba las cosas conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra de Dios. Porque los hombres de David pensaron: ahí lo tienes, mátalo, ya ahí lo tienes. Pero David va a pensar bíblicamente. Ellos pensaron circunstancialmente, pero David va a pensar escrituralmente. Hermanos, esto sin duda para David fue una prueba y una tentación. Tú dirás, entonces, ¿para qué Dios se lo pone? Sí, hermanos, Dios se lo puso, pero no para que lo matara. Era una prueba para que saliera a flote, ¿qué? El corazón de David. Era una manera en que los hombres, Saúl, Israel, y muchos años después el Israel que leyó primero de Samuel, y nosotros hoy, que viéramos cómo debe ser un rey. Y que en última instancia, hermanos, ya lo sabes, ¿verdad? Y que en última instancia ese corazón perfecto señala al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Señor Jesucristo.
Así que esta circunstancia va a revelar el corazón de David. Pero una vez más, hermanos, piénselo un minuto. Ahí está ese hombre. Ahí está ese hombre. Ahí está Saúl. Ahí está el impío, el homicida, el inepto, el incrédulo, el orgulloso. Ahí está el que se autocompadece. Ahí está el que se hace la víctima. Y escuchen más, hermanos. Ahí está el que le ha privado a David de su familia. Ahí está el que lo ha perseguido ya por años. Ahí está haciendo del baño el hombre que lo apartó de su esposa. El hombre que puso a su mejor amigo, intentó ponerlo en contra de David. Ahí está el hombre que le ha quitado años de vida a David. Ahí está el hombre que le ha causado lágrimas, mi enemigo le llama en los salmos. Hermanos, ahí está el hombre que está buscándolo como si fuera el peor de los enemigos de Israel, siendo el mejor soldado de Israel, David. Ahí está, hermanos, Saúl. Y David no lo mata. Hubiera sido fácil. Si mató a Goliat con una piedra a distancia, ¿qué no iba a hacer con Saúl desarmado haciendo del baño, hermanos? Era muy fácil para David matarlo. Es más, hasta hubiera escogido cómo matarlo. Y no solamente eso, sino no hubiera sabido nada el ejército de afuera. David tenía ya 600 hombres en la oscuridad, lo hubieran matado fácilmente y nadie sabe nada. Nadie vio nada. Hubiera sido una muerte secreta, un apoyo de 600 hombres. Pero eso no fue lo que hizo David. Esto fue una oportunidad de que David podría haber matado a Saúl y acabar con su vida de fugitivo. Piénselo, ahí lo tienes. Esta es la respuesta, hubieran dicho, ¿verdad? Esta es la respuesta que Dios me ha dado. Así te quería tener, papito. Así te quería tener. Te voy a cortar la cabeza. Tanto me has dañado, tanto me has ofendido, tanto me has perseguido, tanto me has robado. David pudo haber pensado así y matarlo, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hizo David? Versículo 4, al final, dice: y se levantó David calladamente, esto es en secreto, secretamente, y cortó la orilla del manto de Saúl. No lo mató. Solo cortó la orilla del manto de Saúl. Esto, hermanos, quiere decir que David sí hizo un acercamiento, no al cuerpo precisamente de Saúl, pero a sus ropas que había dejado quizá amontonadas en un lado, cercanas a donde estaba haciendo sus necesidades. David se acercó a ese montón de ropa, de armas, probablemente de armadura quizá, y cortó un trozo del manto. No creemos que haya sido al cuerpo de Saúl, eso hubiera sido muy difícil, pero sí al montículo donde dejó probablemente sus armas y su manto exterior. Esto nos habla, por un lado, del descuido de Saúl y de sus hombres. ¿Y cómo lo dejan entrar a una cueva solo, grande, donde puede estar el enemigo y según ellos matarlo? Así que hay un descuido de Saúl. Pero por otro lado, hermanos, hay una destreza de David, increíble, ¿no? Acercarse a su ropa, cortar sin que te vean, sin que te oigan, hasta platicar con tus hombres sin que Saúl se enterara. Vemos por un lado la destreza de David, pero por otro lado vemos el descuido de Saúl. David no lo mató. Hermanos, ¿por qué no lo mató? Como vamos a ver en el resto del texto, David no mató a Saúl aunque lo tuvo, porque David eligió obedecer a Dios. Por eso no lo mató. Versículo 5. Vean lo que pasó con David. Después de que corta el manto, un trozo del manto, versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Esto es, se entristeció porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Vean, hermanos, aquí en ese versículo tú puedes ver claramente la conciencia de David. La conciencia es la parte interna en nosotros que Dios ha colocado que discierne entre el bien y el mal. Es la parte que Dios ha colocado en todo ser humano donde Él ha inscrito su ley según Romanos capítulo 2. Así que aquí cuando David corta el manto, un trozo del manto, versículo 5 dice que él se siente mal. Y realmente, hermanos, se sintió mal por el significado de cortarle el trozo al manto. ¿Qué significaba cortarle un trozo al manto del rey? Bueno, en ese tiempo significaba que le estabas quitando el reino. Significaba que le estabas quitando el reino o que le querías arrebatar el reino. Esta no es la primera vez que pasa. En el capítulo 15, versículos 27 y 28, ya habíamos visto cómo Saúl rasgó el manto de Samuel. Cuando Samuel se dio la vuelta, Saúl se abalanzó y le alcanzó a rasgar su ropa al profeta, a lo cual Samuel le dijo: así ha rasgado Jehová el reino de ti y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Seguramente David conocía esa profecía del profeta Samuel y lo que hace aquí es literalmente cortar el manto, lo cual significaba: yo soy el siguiente rey. Y David, al hacer eso, se sintió mal.
Ahora, hermanos, ¿estuvo mal? Realmente no fue algo malo, pero su conciencia no le dejó a gusto. Es como cuando tú haces algo que no precisamente es pecado, pero no estás a gusto de haberlo hecho. Es tu conciencia que está activa y eso está bien, eso es correcto. Mire por favor el versículo 6. En el versículo 6 vemos la sumisión de David. No se quedó ahí, hermanos, no se quedó ahí. Vean versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Vean cómo 2 veces dice, él es el ungido de Jehová, él es el ungido de Jehová. David le está contestando a sus hombres. Recuerdan, miren, en el versículo 4 los hombres le dijeron: David, ahí lo tienes, échatelo. Y en el versículo 6 David les contesta: Jehová me guarde, Jehová me guarde. Hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí cuando David no quiere matar a Saúl y les contesta: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová? ¿Saben qué estaba reconociendo David allí, hermanos? Dios puso a Saúl. Y yo, David, no voy a quitar al que Dios puso. Es lo que está diciendo David. No me inciten a matarlo porque es el ungido de Jehová. Ungido, recuerden, viene de la palabra que quiere decir el elegido. Es realmente lo que significa la palabra Mesías. Entonces, David está diciendo, él es el elegido por Jehová para ser el rey. Él es el que tiene la autoridad dada por Dios. Miren, hermanos, David no conocía Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no se había escrito Romanos 13, pero David entendía el principio de someterse a sus autoridades. David ya lo conocía, y lo conocía porque en Números 12 y Números 16, que eso sí ya estaba escrito, la Biblia ya enseñaba cómo el pueblo tenía que someterse a las autoridades que Dios había establecido. En Números 12 tenemos cómo fueron castigados por murmurar contra el líder Moisés, y en Números 16 tenemos cómo Dios castigó a Coré y a todo su séquito por rebelarse contra la autoridad de Moisés. Así que David conocía esa escritura. Vean, hermanos, David se está moviendo por la escritura. David está actuando escrituralmente, no circunstancialmente. Ya lo tengo, lo mato. David está actuando conforme a lo que él conocía de lo escrito en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y él sabía que al líder que Dios pone, tú no tienes derecho a quitarlo. Por eso David lo que hace es, él es el ungido, él es el puesto por Dios. Yo no voy a quitar al que Dios ha puesto. Por supuesto, como dije hace un momento, es lo que enseña Romanos 13. Romanos 13 nos enseña que toda autoridad es puesta por Dios y debemos someternos. David entendía eso. Si él hubiera matado a Saúl, hermanos, en la cueva, David hubiera sido un rebelde contra Dios. Piénsalo. ¿Quién puso a Saúl? Dios. Y si David lo mataba, se estaba oponiendo a Dios. Porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice Romanos capítulo 3. Ahora, yo sé que ustedes pensarán ahí, hermanos, oye, pastor, pero lo está persiguiendo. No se vale que aunque sea tu autoridad, pero te está haciendo mal. No, Dios permite que lo mates, no, hermanos. Aquí es donde hemos pensado mal. Creemos que porque estoy sufriendo, Dios me da el permiso para pasar por encima de su ley y hacer lo que me conviene. No, Señor. Aquí, si alguien está sufriendo, es David. Y David dice, lo tengo para matar, pero no lo voy a hacer porque Dios me lo prohíbe. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí David mostró su corazón, lo que él realmente era. Quizá tú y yo en ese lugar hubiéramos dudado y hubiéramos dado directo a la cabeza al pobre Saúl. Pero David mostró su corazón. ¿Qué estaba haciendo? Sometiéndose a la escritura, sometiéndose a la autoridad puesta por Dios, porque sabía que someterse al rey, fuera como fuera, era someterse en últimas a Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Déjenme aplicarlo, hermanos. Decimos, no, yo que me voy a andar sometiendo al gobierno. No, esos policías tontos. No, las que son esposas. Mi esposo tonto, ciego, ignorante. No, yo que me voy a andar sujetando a ese hombre. Vean, hermanos, aquí tenemos la idea escrita en el ejemplo de David. Saúl era un pésimo rey y una autoridad tirana. Y aún así David dice, no lo voy a matar, es mi autoridad, Dios la puso y me someto. Y en un momento más vamos a ver que no solo no lo mató, sino hasta se le inclinó. Lo vamos a ver ahorita en un momento más. Lo reverenció, porque eso hace alguien que ama a Dios, hermanos. Te sometes a tu autoridad, sea impía o piadosa. Es lo que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pedro enseña que nos sometamos a nuestras autoridades, al rey, a nuestros patrones, no solo a los fáciles, sino también a los difíciles de soportar, ¿se acuerdan? Sí, hermano, yo sé que esto no nos gusta escucharlo y quisiéramos escuchar, no, si tu autoridad es mala, revélate, no tienes por qué estar sufriendo. Eso es un pensamiento totalmente opuesto a la Biblia, hermano. Es un pensamiento carnal que quien lo tenga no va a crecer espiritualmente y solamente esto, y está demostrando que tiene un corazón lejos de ser conforme al de Dios. Porque un corazón conforme al de Dios se somete a sus autoridades porque entiende que han sido puestas por Él.
Sea autoridad civil, sea autoridad laboral, sea autoridad familiar, sea autoridad pastoral, sea autoridad escolar, la que sea, son establecidas por Dios. Revélate a ellas, oponte a ellas y te estás oponiendo a Dios. No esperes oponerte a alguna de estas autoridades y que Dios te bendiga, ¿eh? No esperes oponerte a tu autoridad familiar, a tu autoridad civil, a tu autoridad pastoral, a tu autoridad laboral. No esperes rebelarte en tu corazón hacia esas autoridades y creer que la bendición de Dios está sobre ti. Jamás va a pasar eso. David aquí no lo mató. No lo quitó, no lo mató. A veces nosotros quisiéramos eso, hermanos. Hay esa autoridad malvada que está sobre mí. ¿Cómo quisiera que Dios la matara? O que no la mate, pero yo me quito. Y vean cómo David no hizo ninguna. Ni se quitó del camino, ni mató a Saúl. Simplemente aguantó el sufrimiento. Dios, hermanos, que no es lo que ustedes quieren escuchar, pero es lo que la Biblia dice. David aguantó el sufrimiento, no lo mató, aunque podía hacerlo. ¿Sabes cómo muestras tu corazón en circunstancias difíciles? Cuando no matas al que te ha hecho mal, aunque puedas hacerlo. Tú dirás, ay, pastor, no, yo no voy a matar. Bueno, odiar, que para Cristo es lo mismo, ¿verdad? Mateo capítulo 5, es lo mismo. Que lo mates a que lo odies, es igual. Que cuando tienes la posibilidad, la oportunidad en charola de plata de odiar a ese hombre, como le llaman a veces con ese rencor, o odiar a esa mujer, como dicen a veces cuando hay tanto odio, tienes oportunidad, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes un corazón conforme al de Dios. Es lo que hizo David aquí. Versículo 7. Vean, hermanos, que David no se quedó solo con no lo voy a hacer, sino que hizo algo más. Versículo 7. Primero de Samuel 24:7 dice: así reprimió o detuvo David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. O sea, hermanos, que David dijo, no lo voy a matar, y sus hombres dijeron, ¿tú no? Pues nosotros sí. Y David les dijo, no, ni ustedes. Ahí dice que les reprimió, la idea es, los detuvo con palabras. Hermanos, vean esto. David está defendiendo a Saúl para que no lo maten. David está impidiendo que maten a Saúl, sus propios hombres. Aquí tenemos la defensa de David al rey. No solo no lo mató, sino impidió que otros lo mataran. Prácticamente, hermanos, lo protegió. Aquí tienes a una persona conforme al corazón de Dios, quien lo ha dañado, herido, le ha quitado años de su vida, le ha quitado bendiciones, le ha quitado felicidad. Cuando tiene oportunidad de matarlo, no lo mata, lo protege. Qué grandezas, ¿no, hermanos? Ahí cuando tienes, no, este esposo o esta esposa, este suegro, esta nuera, este hermano de la iglesia, cuánto mal me ha hecho. Y cada vez que encuentras una oportunidad para hablar mal, para murmurar, lo haces. Lo que estás haciendo es matándolo. ¿Por qué no en vez de eso, como David, lo proteges? ¿Qué es lo que David hizo con Saúl? Lo protegió. David no cedió a los hombres que lo incitaron, sus propios hombres. Mátalo, mátalo. David no cedió. Escuchen esto, hermanos. En capítulos anteriores, como capítulo 15 y capítulo 23, Saúl sí cedió o sí seguía a lo que sus hombres le decían. ¿Se acuerdan del capítulo 15 cuando sus hombres, dice, lo incitaron a que perdonara a lo más gordo del ganado allá cuando fue contra Amalec? Se dejó llevar por sus soldados. Aquí David tenemos que no. David no se dejó llevar por sus soldados. Aquí tienes a un rey conforme al corazón de Dios que no se deja llevar por su alrededor. A veces hay personas así, ¿no? Que nos aconsejan mal, y dicen, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no se la regresas? Oye, pues ya déjale de hablar. Oye, pues mira, haz esto, haz lo otro. Ay, sí, ¿verdad? Además me lo dijo el hermano de la iglesia. Creo que voy a tomar su consejo. No es un buen consejo. David no hizo caso de esto, hermanos. Aquí tienes el ejemplo de lo que hace alguien que verdaderamente ama al Señor. David perdonó la vida de su enemigo y al hacer esto, escúchalo, reflejó al hijo mayor con H mayúscula de David, el Señor Jesucristo. Porque así como David perdonó la vida a Saúl en la cueva, así el Señor Jesucristo enseñó y practicó esto. Porque cuando estuvo en la cruz en el Calvario, Él le perdonó la vida a todos los que estaban crucificándole. Y desde el huerto del Getsemaní él dijo, yo podría pedir a mi padre que me enviara 12 legiones de ángeles, y en la cruz pudo haber aniquilado a todos, pero no lo hizo, hermanos. Jesucristo no lo hizo, perdonóla, y aún desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí tenemos, hermanos, a David practicando la enseñanza que el hijo de David, Jesucristo, daría en Mateo capítulo 5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es lo que hizo David aquí. Lo protegió a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl, hermanos?
Aquí tienes la ineptitud de Saúl. Versículo 7 al final. ¿Qué pasó con Saúl? 7 al final dice, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Traducido, ni enterado. Saúl ni se enteró de lo que pasó. Versículo 8. Aquí viene la vulnerabilidad, hermanos. Vean, por favor, versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl. Vean, hermanos, cómo se pone buena la escena. Diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Escuchen esto, hermanos. Hace rato vimos en el versículo 5, 4 y 5, que David cortó un trozo del manto. Aquí cuando Saúl sale de la cueva, dice el versículo 8 que después de ciertos metros, esto tuvo que tener cierta distancia suficiente para que se escucharan, pero lo suficiente para no estar tan cercanos. Y dice que salió detrás de él y le empezó a gritar a Saúl. David había cortado el manto con un propósito y ahorita lo va a demostrar. Pero aquí vemos, hermanos, una vez más la humildad de David. ¿Quién de ustedes hubiera salido gritándole al que le quiere matar? ¿Quién de ustedes hubiera dicho, ay, ya me libró, ya se fue, pues ahora voy por él? ¿Quién? O sea, hermanos, es algo, si lo piensas, ilógico. Pero el humilde David lo hizo porque quería hacer algo especial. Se puso a distancia, dice versículo 8 al final, que hizo una reverencia, se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Eso significaba, hermanos, aquí estoy, rey. Te respeto. Inclinarse así señalaba respeto. Pero no solamente eso, hermanos. Escuchen, dice el versículo que rostro a tierra. Saúl era soldado, era el rey. Si Saúl hubiera querido en ese momento una lanza y se acaba David, porque David estaba contra el piso, se le puso, hermanos. Vean cómo Dios hace que giren las circunstancias. En la cueva David lo tuvo y ahora sale corriendo, se inclina y ahora Saúl lo tiene. Pero David tenía un propósito con eso. Y recuerden, después de todo, esta circunstancia la permitió providencialmente Dios para demostrar el corazón de David y el corazón de Saúl. ¿Qué más pasó, hermanos? Versículo 9, y por cierto, a partir del versículo 9 y hasta el versículo 21, 9 a 21 que vamos a leer, es el diálogo más largo en todo primer libro de Samuel entre David y Saúl. No hay otra ocasión en el libro donde hayan hablado tanto y se haya quedado escrito, obviamente inspirado, como este diálogo. Así que aquí vamos a ver la plática más larga en toda la Biblia entre David y Saúl. Versículo 9, vean qué le dice David, vean qué tacto, vean qué sabiduría, vean qué prudencia, hermanos. Versículo 9 dice, y dijo David a Saúl, esto todavía estaba inclinado en tierra, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? A ver, hermanos, Saúl estaba recibiendo voces de otras personas que le decían, David te está persiguiendo. Saúl estaba recibiendo opiniones de otras personas que le decían, oye, David te quiere matar, ¿eh? O era él el que quería matar a David. Era él, hermanos. Pero vean el tacto de David. David no sale de la cueva y dice, hey, ¿qué te pasa, rey? Yo no te he hecho nada, ¿qué te pasa? No. Vean cómo aún en ese momento David tiene buenos pensamientos respecto a Saúl. Saúl, no le creas a los que te están diciendo. Como de una manera diciéndole, Saúl, yo sé que no eres tú. Te estás dejando llevar por otros. Vean esto, hermanos. David sabía, pero David prefería tener buenos pensamientos de Saúl en lugar de malos pensamientos. La Biblia dice desde el capítulo 16 que Saúl ya odiaba a David y que no lo veía con buenos ojos. David lo sabía, pero aquí, hermanos, vean el tacto, vean la prudencia. En vez de salir atacando con el cuchillo por delante y con el dedo señalando, David sale y dice, Señor, yo sé que tú no eres. Te están engañando. Yo sé que en tu corazón no hay eso. Estás haciendo caso a personas. No le hagas caso. Vean el tacto, hermanos, con que David habla viendo a Saúl con buenos ojos, como diciendo, te están incitando, rey, te están incitando. Según capítulo 18, versículo 9, desde que Saúl escuchó el canto, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, desde ese día lo odió y le tuvo envidia. Vean algo más, versículo 10. Además David dijo, he aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Del hebreo, te tuve compasión. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, dice el texto que David le dijo a Saúl, tuve compasión de ti. No te maté. No te maté. Pude haberlo hecho. Jehová me puso en tu mano. Te puso en mi mano, perdón. Y David reconocía que esto era obra de Dios, hermanos.
Y aún le dice a Saúl, me dijeron que te matara, pero no lo hice. No lo hice. Aquí vemos cómo David realmente mostró una compasión y un amor por él. Aquí a nosotros se nos traduce, te perdoné. Como les dije, el hebreo dice, tuve compasión de ti. En ese momento, hermanos, David actuó como la escritura decía. Otra vez, sus soldados estaban actuando circunstancialmente, pero David estaba obrando escrituralmente. ¿Por qué lo digo? Porque Levítico 19:18 ya decía que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo que David practicó aquí. David amó a Saúl como su prójimo, lo respetó como su rey. ¿Qué está haciendo David, hermanos? Y véanlo, hermanos, dense cuenta, David está actuando conforme a la Biblia. Está haciendo lo que la ley decía. Eso es actuar conforme al corazón de Dios, hermanos. No como es que se me abrió esta puerta y mira, pues yo creo que viene de Dios, lo voy a hacer. Pero rompes lo que dice la palabra. No, pero se me abrió la puerta, esto tuvo que haber sido Dios. No, hermanos. David no está actuando por lo que se le abre la puerta. David está actuando conforme a lo escrito en la ley de Dios. Y esa es la manera correcta de actuar en alguien que teme y ama al Señor. David amaba a su prójimo, a Saúl, y por eso no lo mató. Está actuando conforme a la Biblia. Versículo 11, él declara su inocencia. Mire, por favor, versículo 11 dice, y mira, Padre mío. A ver, momento, hermanos. Padre mío. Hasta ese momento, David le ha llamado a Saúl de varias maneras. Le llamó mi Señor en el versículo 6, le llamó mi Rey en el versículo 8, le llamó ungido de Jehová varias veces y en el versículo 10 otra vez. Y aquí en el versículo 11 le llama Padre mío, un título que señalaba afecto, cariño. Después de todo, recuérdenlo, Saúl era suegro de David, aunque ese suegrito le había quitado a la hija, realmente haciéndolo huir. Pero vean, hermanos, cómo era el corazón de David. Esta circunstancia está haciendo de emerger su corazón. No le dice, oye, tú malvado perverso que me has quitado años de vida. No, Padre mío, mi Señor, ungido de Jehová, mi Rey, Padre. Vean la humildad de David. Además, versículo 11, continúa el versículo, dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Aquí está la razón por la que le cortó el manto, dice el versículo. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. O sea, hermanos, traducido es, Rey, mira este pedacito de tela. Este pedacito de tela es la señal de que yo no busco tu mal. Este pedacito de tu manto es la evidencia de que yo no te odio. Esta es la evidencia de que yo soy inocente. ¿Se fijaron por qué le cortó el manto? Porque era la manera en que David iba a demostrar que él no estaba buscando el mal del rey. Dice David, yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve. Y vean, hermanos, David usa 3 palabras. Versículo 11 a la mitad. Conoce pues y ve que no hay mal en mí. Versículo 11. Ni traición, segunda palabra, en mi mano. Ni he pecado. Ahí hay 3 palabras, hermanos, contra ti. David dice, yo soy inocente, no hay mal, no hay traición y no hay pecado mío contra ti. Versículo 11 al final, sin embargo, tú andas a casa de mi vida, o del hebreo, tú andas esperando matarme. Andas esperando matarme. Estás buscándome para matarme. Aquí, hermanos, David levanta su inocencia. Expresa cómo él es inocente. Da la evidencia de que tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Declara su inocencia. Saben, hermanos, esto yo lo aprendí y no está mal. Esto está bien. Vean una gran diferencia. Puedes aprender mucha sabiduría en eso, hermanos. Vean. David no lo mató, o sea, no se vengó. Pero David sí declaró su inocencia, o sea, se defendió verbalmente. Y eso sí lo podemos hacer. Vengarse no, pero expresar tu inocencia sí. Con expresar tu inocencia quizás no logres nada, pero estás declarando que eres inocente. Estás mostrando que tú no has hecho mal, que tú no has hecho traición y que tú no has pecado. Es como una esposa, ¿no? Que su esposo la maltrata y todo, y no lo odia, no se venga, pero sí le dice, oye, nada más quiero que sepas que yo he cumplido contigo como esposa. Te he atendido lo que debo atenderte, he hecho lo que debo hacerte, he cumplido con lo que la Biblia me dice. Quizá tú no estás de acuerdo en todo, pero yo he cumplido con todo lo que Dios me manda que haga contigo. Y solo quería decírtelo, y lo seguiré haciendo para agradar a Dios. ¿Te fijas? No lo estás matando, no lo estás odiando, no te estás quejando, no te estás vengando, pero estás declarando tu inocencia y eso es válido. Aquí David lo hizo. Versículo 12. David dejó esto al Señor. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová
pero mi mano no será contra ti. Ese es el versículo clave de todo el capítulo. Déjeme leerlo otra vez. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. En otras palabras, David está diciendo que Dios sea el juez entre tú y yo, Saúl. Que Dios sea el juez. Y que si alguien te va a hacer algo, que sea Dios. Porque yo no lo voy a hacer. Qué hombre, hermanos. Qué corazón. Yo no voy a hacerte nada. Si alguien te va a hacer algo, rey, va a ser Dios. Esto, hermano, seguro tenía David en la mente en el Salmo 37:5, cuando David dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es lo que está diciendo David. Aquí encomienda a Jehová tu camino en el Salmo 37, significa eso, hermanos. Cuando sufras injusticia, déjaselo al Señor. Él se encargará en esta vida o en la que sigue, pero Él se encargará. Y mientras tanto, tú no te vengues, no hagas lo que el mundo hace. Déjaselo en las manos de Dios y vendrá un día en que Él, versículo siguiente, exhibirá tu justicia como la luz. O sea, todos se darán cuenta que tú eras inocente, es lo que significa. Y tu derecho como el mediodía, todos verán que tú eras el que estaba en lo correcto y el otro que te dejó mal era quien estaba en el error. Pero eso lo hará Dios, no lo haces tú. Y es lo que está diciendo David. Si alguien va a matarte, Saúl, no voy a ser yo. Que Dios sea el juez entre tú y yo. Hermanos, aquí vemos cómo David no se vengó. No hizo justicia personal. Y David dice por qué. Versículo 13. Mire qué texto. Recuerden, David era un poeta. Escribió muchos salmos. Y vean cómo lo expresa en el 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, ese proverbio simplemente señala, el impío hace impiedades, el malvado hace maldades. Y David está diciendo, y como yo no soy impío, yo no me voy a vengar de ti. Qué palabras, hermanos. David está diciendo, yo no te haré impiedad. Hermanos, ¿podríamos decir nosotros eso? Porque no soy impío, no te haré impiedad. ¿Podemos decir eso? Cuando te tratan mal, cuando te ponen al extremo de tu quicio, cuando te llevan al extremo de tus emociones, cuando te llevan al límite de tu paciencia, tú puedes decir, yo no soy impío, no haré impiedad. Qué buen proverbio, ¿verdad? Digo, no es inspirado, pero aquí David se lo sabía y se lo cita a Saúl. Yo no soy impío, no actuaré impíamente. Que el impío actúe impíamente, pero yo no actuaré impíamente porque no soy impío. ¿Puedes decir eso? Cuando te tratan mal, cuando son injustos contigo, cuando hacen lo malo delante de ti, cuando te ofenden, en vez de decir, me las vas a pagar, en vez de decir, ya me la cobraré, en vez de decir, el odio sabe esperar, en vez de decir, ya vendré el día en que estés en silla de ruedas, en vez de decir eso, podrías tú decir, no soy impío, no te haré impiedad, no te haré impiedad. Es lo que hizo David. Versículo 14, vemos su humildad. Vean versículo 14, la humildad de David dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Ese versículo, hermanos, es muy interesante. David le grita, rey Saúl, ¿para qué te tomas la molestia de perseguir a un perro muerto y a una pulga? O sea, está diciendo David, yo soy eso. Saúl, delante de ti, el rey, yo soy un perro muerto y una pulga. Hermanos, ¿ven la humildad de este hombre? Ya en capítulos anteriores, David había, en el capítulo 18, cuando Saúl le ofrece una hija, ya David había dicho, yo soy pobre y menospreciable. Aquí en el capítulo 24, peor, porque dice, yo soy perro, muerto y pulga. Ahora quiero que entiendan eso, hermanos. ¿Por qué David cita o menciona esos animales? Un perro, para un judío, era un animal altamente despreciable. No es como nosotros que la mascotita. Era un animal, es como si nosotros dijéramos una rata. Así, para un judío un perro es como nosotros una rata, algo despreciable, algo sucio, algo inmundo. Y David está diciendo, yo soy eso delante de ti, rey. Y después una pulga, ahí habla de la insignificancia, hermanos. Eso es lo que David sentía ante Saúl, rey. ¿Para qué? La idea es esta, ¿para qué te tomas el tiempo y la molestia de perseguir a alguien tan insignificante como yo? Esto es lo que David le está diciendo. David está diciendo, yo soy un perro muerto y soy una pulga insignificante. Ahí tienes buenos nombres para ministerios, ¿no? En vez de mujer sabia, pulga sabia. Y en vez de hombres de la palabra, perros muertos de la palabra. Para fomentar un poquito la humildad en nuestras reuniones, ¿no? Y sobre todo perro muerto, porque así parece cuando te duermes en las reuniones también, hermano. Así que cuidado. Aquí vemos la humildad de David. Y por último, vemos su confianza en Dios. Versículo 15, por favor, versículo 15 dice,
Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Está repitiendo prácticamente lo del versículo 12. Jehová sea mi juez entre tú y yo. Él, vean qué hermoso hermanos, versículo 15 al final. Él vea y sustente mi causa o mi caso. ¿Verdad, hermanos, que nosotros cuando nos hacen algo queremos llevar al desenlace ese caso y salirnos con la nuestra? Aquí David dice que el Señor vea y se encargue de mi caso y me defienda de tu mano. David con esto, hermanos, está declarando su confianza en Dios. ¿Sabían que desde la cueva también, esta cueva, David escribe 2 salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142? En ambos versículos David pide ayuda de Dios, en ambos versículos pide misericordia y protección de Dios, pero en ninguno de ellos muestra odio, ni rencor, ni venganza, sino confianza en Dios. Que Dios me defienda, porque yo no lo haré. Hermanos, ¿puedes decir eso? Cuando te hacen daño, Señor, tú me defiendes, yo no me defenderé. ¿Puedes decir eso? Puedes aplastar, hacer añicos tu orgullo y decir, Señor, tú defiéndeme, yo no me voy a defender. Señor, te encomiendo mi caso, yo no voy a mover ni un dedo, encárgate tú. ¿Puedes decir eso? Dirás, mi carne no me deja. Pues carnal. Porque una persona espiritual, conforme al corazón de Dios, hace esto. Deja que el Señor se encargue de las injusticias y que lo defienda. Hermanos, creo que ya llegamos al punto que puedo preguntar, ¿qué clase de persona puede hacer lo que hizo David? ¿Qué clase de persona puede perdonar al que te odia, al que te ha dañado, al que te ha perseguido, al que ya intentó matarte con la lanza, al que te mandó con los filisteos para que te mataran? ¿Qué clase de persona puede perdonar a alguien como Saúl, inepto, impío? Más, ¿qué clase de persona puede someterse a una autoridad tan déspota como Saúl? ¿Qué clase de persona puede reverenciar e inclinarse rostro a tierra ante un hombre perverso, respetándolo aún a pesar de su perversión? ¿Y qué clase de hombre puede tener compasión de un perdido como Saúl y perdonarle la vida? ¿Qué clase de persona? Tú dirás, un creyente, más que eso. Un creyente humilde conforme al corazón de Dios. Es la única persona en el universo que puede actuar como David actuó aquí, porque eso es lo que era David. Un creyente humilde conforme al corazón de Dios. Hermanos, aquí tienes la forma de reaccionar cuando te ofenden, cuando pecan contra ti. No tengo tiempo nunca, hermanos, pero hay tanto ahí. La venganza es algo tan común en nosotros. Aquí tienes la forma de enfrentarlo. Aquí tienes la manera de reaccionar ante las ofensas, nunca con venganza, siempre con perdón, siempre con amor, siempre con buenos pensamientos. Y aún si puedes someterte y pensar bien de esa persona, respetándolo y aún humillándote ante él como un perro muerto y una pulga, lo haces. Eso hace un creyente. Así reacciona ante las ofensas. No te vengas. Y es que, hermanos, ustedes saben que hay venganzas muy sutiles. Hay venganzas muy sutiles, muy así veladas, que casi no se notan. No, pues es que ese hermano me dejó con la mano estirada. Oh, pues va a ver, me las va a pagar. Ahora que me mande un WhatsApp, lo voy a dejar en visto 3 días. Para que se le quite. Son venganzas. Tú dirás, pero no lo estoy matando. Pero son venganzas, hermanos. Son castigos que tú le aplicas a la gente. No me hizo esto, pues yo le voy a hacer aquello. Pues me hizo así, pues yo no le voy a dar aquello. ¿Te fijas? Y eso en la familia, hermanos, es el pan de cada día en una familia incrédula. Los padres disciplinan a sus hijos así, con venganza. Por supuesto, hay que disciplinar a los hijos, Efesios 6. Pero ya cuando disciplinas a tu hijo y castigas a tu hijo por venganza, porque te dio coraje lo que hizo, ya te estás vengando. Ya no estás aplicando disciplina bíblica, estás vengándote porque te hizo enojar el pecado que tu hijo cometió. Ya no estás castigando, te estás vengando, y eso es pecaminoso delante de los ojos de Dios. O tus enojos, pues ya te enojaste, y que te quedas callado, te quedas callada, pero no le hice nada, nada más no le hablo. Pues te estás vengando, hermanos. Es una manera pasiva de venganza. O cuando encuentras la oportunidad de con otras personas hablar mal de aquel que te dañó, lo haces y tiras ofensas y tiras críticas y tiras cualquier clase de murmuración, porque es una venganza sutil. Así actúa el hombre carnal, pero el hombre espiritual como David actúa como su Hijo, el Señor Jesucristo, que en 1 de Pedro 2, 22 y 23 dice, el cual no hizo engaño, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, soportaba. Escuchen por qué. Porque encomendaba su causa al que juzga justamente. Así hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Así hizo David. Así hace un creyente conforme al corazón de Dios.
Bueno, les dije que eran 2 puntos, apenas fue el primero, pero el segundo es muy corto, hermanos, apenas unos 5 versículos. Número 2, ya vimos en primer lugar el corazón de David, ahora en segundo lugar los últimos versículos, el corazón de Saúl, mucho más corto. Recuerden, estamos viendo dos corazones ante una circunstancia que te enseñan cómo reaccionar cuando pecan contra ti. Ya vimos el corazón de David, veamos el corazón de Saúl, versículo 16, muy breve, hermanos, muy breve. Versículo 16 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? No es que dudara, hermano. Recuerden que los hebreos hablaban así, como en preguntas, pero son preguntas retóricas. O sea, lo que está queriendo decir Saúl es: ¿eres tú, David? Me doy cuenta que eres tú. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dirás: aplausos para Saúl, por fin llora, por fin se está arrepintiendo. No, hermanos, lágrimas de cocodrilo, ahorita lo van a ver. Aquí Saúl no se está arrepintiendo, pero para nada. Aunque es la única vez en toda la Biblia que aparece que Saúl lloró, aquí no se está arrepintiendo. Lo que tenemos ahí en Saúl, por lo que vemos ahorita, es una conmoción emocional. O sea, le llegó al corazón lo que David hizo. Le pegó duro, lo hizo rendirse emocionalmente, pero no se arrepintió. Se sentía culpable y sentía remordimiento, pero ¿saben? Sigue siendo soberbio. Y aquí les voy a dar las pruebas. Versículo 17 y 18, miren, ¿qué más dijo? Dice: y dijo a David, versículo 17, más justo eres tú que yo. Eso era cierto. Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Eso es cierto. Vas bien, Saulito. Versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. Eso es cierto. Pues no me has dado muerte, es verdad, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Todo eso es cierto, hermanos. Lo que dicen estos dos versículos 17 y 18, Saúl está reconociendo, le llama justo a David, reconoce el mal de él, reconoce el bien de David y reconoce la providencia de Dios. Dios me había entregado en tu mano. O sea, Saúl entendía la situación, pero vean su pensamiento carnal. Versículo 19 dice: porque vean cómo trabajaba el cerebro de Saúl. Versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién se va a encontrar con su enemigo y lo va a perdonar? ¿Entienden, hermanos? En la mente de Saúl, nadie. Nadie haría eso en la mente de Saúl, pero en la mente de David, sí lo haría. Vean cómo está pensando todavía perversamente. Oye, David, si yo te estoy buscando y tú me perdonaste la vida, estás mal, ¿no? Me perdonaste, como que piensas mal. ¿Quién deja ir a su enemigo? ¡Qué tonto! Vean cómo en la mente de Saúl ni haya cabida el hecho del perdón. ¿Por qué? Porque para una mente carnal como la de Saúl no perdona, pero una mente transformada como la de David, por Dios, perdona. Además, versículo 19 dice a la mitad: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¡Ah, hipócrita! Otra vez, hermano, hipócrita. Usa el nombre de Jehová siendo él un vil impío. ¿Te acuerdas que ya capítulos atrás lo había hecho? Hablando en nombre de Jehová cuando él era hasta idólatra. Entonces, esa es una hipocresía. ¿Se fijan, hermanos? Mente perversa, hipócrita en su boca, sigue siendo el mismo soberbio, hermanos. No ha cambiado. Esas lágrimas no son de arrepentido. Cuidado. Versículo 20 y 21 dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, vean, esto es clave, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En estos versículos finales, Saúl le hace una petición a David, pero vean, antes de eso, hermanos, interesante, en el versículo 20 le dice: yo entiendo que tú has de reinar. Vean eso, hermanos. Saúl tenía clarísimo que él, David, era el próximo rey. Saúl lo tenía claro. ¿Por qué? Porque en capítulo 13, versículo 14, Samuel ya se lo había dicho. Porque en capítulo 15, versículo 28, Samuel se lo había repetido. Y porque en capítulo 23, versículo 17, hasta Jonatán lo sabía. Y Jonatán le dice a David: mi padre sabe que tú vas a reinar. Ya lo sabe. Vean, hermanos, cómo la búsqueda de Saúl a David no era por otra cosa más que por envidia, porque no quería dejarle el reino a David, así que lo quería matar. Ahora, escuchen esto, hermanos, aquí viene una aplicación poderosísima de este texto. ¿Quién era el próximo rey elegido por Dios? David. ¿Y qué quería hacer Saúl? Matarlo. ¿Y quién era el presente rey? Saúl. ¿Y quién pudo haberlo matado y no lo hizo? David. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo Saúl era un rebelde que quería matar al próximo rey y David fue un obediente que no mató al rey puesto por Dios actualmente? El que Saúl quisiera matar a David no era otra cosa sino rebelión contra Dios, hermanos. Porque él ya sabía que él era el próximo rey. Entonces te mato, me rebelo contra Dios y que yo siga siendo el que está en el trono. ¿Ven la soberbia? No, hermanos, no hubo arrepentimiento en sus lágrimas. Solamente hubo remordimiento. Y le pide un juramento, versículo 21.
Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Qué le está interesando a Saúl, hermanos? ¿Qué le está interesando? Otra vez, su propio egoísmo. Él mismo, ¿se fijan? Júrame, lo que le está diciendo es, júrame que cuando llegues a ser rey, no te vengues de mí y de mis descendientes. Es lo que le está diciendo. O sea, David, yo soy un perverso, que yo sí me vengo. Cuando tú llegues al trono, no te vengues de mí, porque yo sé que lo vas a hacer. Vean cómo Saúl piensa perversamente. David nunca hizo eso, hermanos. De hecho, como vamos a ver en 2 de Samuel, si Dios nos presta vida ya muy pronto, David no se vengó de los descendientes de Saúl. Honró la memoria de Saúl. Así que esta petición de juramento egoísta, Saúl la hace por miedo a la venganza futura. Aquí Saúl, en vez de tener confesión, tuvo preocupación. En vez de confesar su pecado delante de David, dice, David, tienes razón, ¿qué estoy pensando? Me perdonaste la vida, tú eres el próximo rey, Jehová ya te ha puesto, ¿qué estoy haciendo? No estoy mal, perdóname, yo soy el que me postro, David, yo soy la pulga. En vez de que Saúl hubiera hecho eso, hermanos, y confesar, en vez de confesar, se preocupa por su futuro. Es un egoísta, es un vil egoísta. Esto fue una confesión falsa. Aquí tienes las evidencias de que él no se había arrepentido. Seguía siendo un soberbio, con pensamiento carnal, con corazón hipócrita, con mente egoísta, pidiendo un juramento egoísta. Versículo final, versículo 22, dice: entonces David juró a Saúl. David no tenía que hacerlo, hermanos, pero lo hizo. Juró que no le iba a hacer mal a la descendencia. David no tenía que jurar eso, pero lo hizo por amor. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Se fijan? Se separan, Saúl se va a su casa y David, ¿qué dice? Pues vente, compadre, suegrito, vámonos a la casa juntos. No, David dice, yo te conozco, yo me voy a los lugares fuertes otra vez. ¿Se fijan? David no confió en el supuesto arrepentimiento de Saúl, porque en verdad no se había arrepentido. Si puedes ahí con tu Biblia en el capítulo 26, en 15 días, si el Señor lo permite, ve el versículo 2 nada más, 26:2. Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. ¿Se arrepintió? ¿Cómo lo sabemos? Lo volvió a buscar. ¿Te fijas? Lágrimas de cocodrilo, no hubo arrepentimiento. Hermanos, concluyo. Aquí en este capítulo vemos a dos corazones diferentes. El corazón de David señala a Cristo y es el ejemplo de todo verdadero creyente. Si te diste cuenta, la enseñanza principal de este capítulo es que así se tratan las ofensas que nos hacen contra nosotros. Actuando escrituralmente, no vengarnos nunca. Ese debería ser nuestro pensamiento, no vengarme nunca, no vengarme nunca. Hermanos, Dios seguirá poniendo circunstancias para revelar nuestro corazón. Oremos que Él nos dé un corazón que le agrade. Que Dios nos ayude a tener un corazón perdonador como el de David, porque esa es la voluntad de Dios. Y por favor, hermanos, quédate con esto último. No le pidas a Dios que te quite a las personas o a las circunstancias que te hacen sufrir. No pidas que te las quite. Somos expertos para eso. Aquí en los miércoles de oración también. Que el Señor cambie a mi esposo, que el Señor quite esto, que el Señor cambie mi salud, que el Señor haga esto. Hermanos, estamos aprendiendo a orar los domingos. Y hemos aprendido que hay que orar para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Escucha, según este pasaje, no deberíamos pedir que Dios quite a las personas o a las situaciones que nos duelen. Lo que deberíamos pedir es que nos ayude a responder bíblicamente ante esas circunstancias y ante esas personas, porque eso es lo que glorifica su nombre. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, ha sido extenso el capítulo, pero hemos llegado apenas a la superficie. Tu palabra es honda. Señor, gracias que nos enseñas algo de este capítulo hermoso y nos dejas ver al Señor Jesucristo en el ejemplo imperfecto de David. Nuestro Señor Jesucristo, quien perdona y quien no se vengó de sus adversarios y quien amó y amó hasta la muerte, siendo humilde, a Él que es manso y humilde de corazón, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por nuestro Señor y gracias por el ejemplo de David, que es un ejemplo práctico para todos nosotros. Líbranos de vengarnos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón conforme a tu palabra. Ayúdanos a actuar bíblicamente y no bajo las circunstancias, no bajo nuestras emociones. Y ayúdanos a que nuestra vida te glorifique. Señor, no te pedimos que quites a las personas que nos hacen mal. No te pedimos que cambies las circunstancias que nos dañan. Te pedimos que nos des la sabiduría para responder bíblicamente y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.